Bienvenidos, bienvenidas a todas a este charla taller. Eh, Agradezco mucho la convocatoria de verlos a todos por aquí, personas también del equipo. Bueno, este taller voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible. La verdad es que debo confesar que fue difícil porque es un tema amplio, es un tema que está aún en bastante investigación. Entonces hay mucha información, alguna están en estudio y alguna también es un poco controversial, pero voy a tratar de hablarles sobre los aspectos más importantes que tienen que ver con el tema que es la microbiota y su relación con la salud mental y la salud en general. Entonces, a mí me gusta igual hacer un poco interactivo estos talleres, bueno, que cuando hay muchas personas nos cuesta un poco más, porque la idea es que conocernos, bueno, es distinta esta forma que en vivo, o sea, presencialmente, pero igual estoy abierta a cualquier duda. La idea es que quizás lo puedan comentar en el chat o si nos da tiempo al final para ir avanzando y poder entregarles toda la información que tengo y compartirla. Así que yo le voy ahora, voy a comenzar a compartir pantalla. Eh, no sé cómo se hace. No, sí sé cómo se hace, pero la presentación. Ahí está. ¿Ven? ¿No? No se ve. A ver, ya. No, aún no se ve. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí, ahora sí. Y Ahora sí. sí, ya. Bueno, bueno, acá está el afiche de este taller, que de hablar de la microbiota y su influencia en nuestra salud intestinal. La idea es hablar un poco de qué se trata la microbiota, de cuáles son los microorganismos que habitan nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, su relación con nuestra salud física y mental, y también ver algunos tips o algo que a partir de este conocimiento ustedes vean qué manera pueden mejorar la microbiota y así su salud, tanto física como emocional. Ya, bueno, esta charla lo dimos el año pasado a través de Instagram, en realidad ahora yo la cambié bastante porque el enfoque ahora es de prevención en salud, sobre todo entendiendo que bajo la situación que estamos viviendo ya hace más de un año de la pandemia, del confinamiento, del cambio de todas nuestras eh, actividades diarias y cotidianas, bueno, eso ha influido, por supuesto, en nuestra salud mental, entendiendo que Chile ya antes de la pandemia tenía unos índices de salud mental muy preocupantes en cuanto a depresión, trastornos de ansiedad, trastornos del sueño, y también es significativo lo que ocurre a nivel de nuestra universidad, o sea, no solo de nuestra universidad, sino que en el ámbito universitario, porque las condiciones universitarias en general son estresantes, pero más aún ahora bajo este nuevo formato que estamos viviendo de confinamiento y pandemia. Así es que por eso quise dar esta charla para poder compartirles y que pudieran mejorar sus mecanismos de autocuidado y así prevenir, porque esa es la idea. En el fondo es prevenir, como dice el dicho, prevenir es mejor que curar. Así es que voy a pasar a la siguiente. Ya. Bueno, el microbioma humano ya lleva hace más de un siglo de investigación desde el año 1908, que se planteó que las bacterias podían tener un efecto positivo en nuestra salud, tanto física como emocional, y eso lo planteó el premio Nobel de Medicina de ese año, que tiene un nombre extraño que no lo quise mencionar, pero bueno, él empezó a comenzar la investigación sobre lo que era la microbiota, que antes se llamaba la flora intestinal, que más se conocía a nivel del intestino, luego pasó al nombre de la microflora, y ahora ya se está hablando de del microbioma humano, entendiendo que el ser humano vive con una enorme cantidad de microorganismos. Nosotros vivimos con microorganismos que
conviven en una forma simbiótica o mutualista cuando estamos, cuando está todo organizado, ¿no? Porque en realidad eso quiere decir que en el fondo ellos se benefician de nosotros y nosotros nos beneficiamos de ellas. Entonces, estos se encuentran en todo el organismo, a nivel de la piel, de los conductos de las cavidades nasal, de la boca, y el conjunto de todos estos microorganismos se les denomina como el microbioma, ¿no? Hablando que también tienen una composición genética, pero principalmente lo tenemos en el intestino, ¿ya? Ese es nuestro principal albergue, el principal lugar donde están estas bacterias, hongos, protozoos, son distintas comunidades, o sea, muchas comunidades que están en nuestro intestino y que viven de manera armónica, o sea, mientras están de una manera más armónica, eso va a generar que nosotros estemos más saludables en todo sentido, ¿ya? Eh, lo saludable va a depender también de qué tipo de comunidades de estos microorganismos y la cantidad, o sea, mientras más diversa sea esta microbiota o este conjunto de bacterias, mejor va a ser nuestra salud, ¿ya? Y eso va a depender de que son simbióticas o son mutualistas, es decir, que viven para favorecer nuestra salud, o que sean patológicas, o sea, porque estas mismas bichitos ya se pueden convertir en patológicas, o sea, generar enfermedad cuando no están en equilibrio, ¿ya? Y bueno, voy a hablar muy someramente de ese tema porque eso ya es profundizar en otros aspectos de esto, pero comentarles este tema, ¿ya? Bueno, igual acá voy a leer esto, pero estuve leyendo otra cosa que era un poco controversial, pero en el fondo, más o menos las bacterias se habla de que son más que las células humanas, ¿ya? En algunos plantean que no es tan así, que estos son casi iguales, pero que representan una gran cantidad de genes en nuestro organismo, ¿ya? Y del 1 al 3% de nuestra masa corporal, o sea que nuestros bichitos son parte de nuestro ser, viven, conviven, y están ahí y tienen su pesito también, a pesar de ser microorganismos, pueden llegar a ser hasta 2 kilos de nuestro peso corporal. Bueno, comentarles que la composición de esta microbiota está influenciada como factores tanto temporales, o sea, de lo que estamos viviendo en este momento, como puede ser el estrés, la alimentación, y espaciales, o sea, en el fondo también es súper importante que de cómo nacemos, desde cuando nacemos, esta microbiota se va a manifestar en nuestra salud. Por ejemplo, es distinto cuando una persona nace por parto normal o por cesárea, porque al pasar por el canal del parto, nosotros adquirimos las bacterias de todo el tracto vaginal de nuestra madre, y eso va a llegar a nuestro intestino. Se habla que en el feto las bacterias, o sea, no tenemos bacterias en intraútero, aunque se ha demostrado que también hay una pequeña cantidad de bacterias en el intestino, en intraútero, y que por eso también depende de nuestra madre también, nuestra microbiota, ¿ya? Y entonces también va a influir la alimentación y también, bueno, un tema importante que ha sido el uso y el abuso de los antibióticos, que eso han dañado bastante a estas comunidades que viven en nuestro organismo. Y bueno, hablarles así bien a grandes rasgos, que nosotros tenemos un montón de bacterias, ahí yo las menciono, pero para no complicarlos con estos nombres, porque yo me imagino que en esta charla no puedo conocerlos a todos lamentablemente, pero deben haber personas que son de distintas carreras, ¿no? Y como no solamente del área de la salud, pero bueno, comentarles que de aquí hay bacterias gram positivas, gram negativas, y bueno, dentro de todas las más importantes son el micoplasma, el bacillus y el clostridium. Y bueno, y se habla actualmente de lo que es el enterotipo, o sea que cada persona tiene un distinto enterotipo, así mismo como un genotipo, o sea, todos tenemos distintas bacterias, ¿ya? Es única, con una gran variabilidad en su composición entre los distintos individuos, ¿ya? Ahí está, muestra una imagen de más o menos ahí todos los bichitos que pueden estar en nuestro intestino, aunque es mucho más variable en realidad. Esa es una imagen que me pareció bonita para compartírselas. Y bueno,
lo muy importante de este tema, para qué nos sirven, es que son esenciales para mantener nuestra salud. O sea, tienen múltiples funciones, dentro de esas algunas producen algunas vitaminas, por ejemplo, como la vitamina K, la vitamina B12, el ácido fólico, muy importante en las personas, por ejemplo, que son vegetarianas. La vitamina K es anticoagulante, o sea, si tenemos sangramiento interviene en ese proceso, ayudan a descomponer a nuestros alimentos para extraer los nutrientes que necesitamos para vivir, y ayudan, tienen un rol importantísimo en lo que es el sistema inmunológico, que actualmente necesitamos tener bastante fuerte, porque ayuda a reconocer los invasores peligrosos, y producen también compuestos antiinflamatorios útiles para combatir otros microbios causantes de enfermedades, ¿ya? Compuestos antiinflamatorios a través de unas sustancias que se llaman citoquinas, que vamos a ver más adelante, que ayudan a disminuir estado inflamatorio, y por tanto también tienen influencia, se ha relacionado ahora con enfermedades autoinmunes, ¿ya? Y bueno, con enfermedades como Parkinson, y bueno, y otras ya que son como más del intestino como tal, como el síndrome de permeabilidad intestinal o la disbiosis. Ya, bueno, cada vez se están haciendo más estudios, esto ha sido revolucionario de alguna manera para la medicina, porque antiguamente no se le daba tanta importancia a estos microorganismos que conviven con nosotros, y actualmente se están haciendo muchos estudios. Ahora la mayor cantidad de estudios son a partir de ratas, ¿no? Sobre todo se está relacionando bastante con la composición de la microbiota y la relación con la obesidad, con la diabetes, y ahora se está también viendo el tema como de la enfermedad de Parkinson, y también con depresión y trastornos ansiosos. Así es que por eso es bien importante conocerlo y sobre todo cuidarla. Bueno, ahora vamos a entrar al tema sobre todo de comentarles de lo que son los psicobióticos, ¿ya? Los psicobióticos, bueno, yo creo que esto se los voy a comentar después. Mire, bueno, para entrar ya al tema principal que tiene que ver con nuestra salud mental, ¿no? Y de esta relación que tenemos con nuestra microflora y nuestra mente, ¿no? Que son como indicios de cuando sentimos estas mariposas en el estómago, no sé si cuando nos enamoramos o cuando tenemos alguna interacción afectiva importante, o el miedo que a veces se siente también en la guatita, o en los retorcijones que pueden haber antes de un examen, no sé, son signos también de que existe una conexión entre este sistema digestivo y la mente, así como también hay personas que cuando están muy nerviosas les da diarrea, o todo lo contrario, no pueden ir al baño. Entonces hay una relación clara entre nuestra guata, por decirlo comúnmente, nuestro abdomen, nuestro intestino, nuestro estómago, y con nuestro cerebro, ¿ya? Em, bueno, entendiendo que bueno, en nuestro intestino tenemos nuestro sistema nervioso entérico, que, que está rodeado de una capa de neuronas, y que también tienen desde ahí se secretan ciertos neurotransmisores, como por ejemplo la serotonina, que está implicada en procesos de depresión, por ejemplo, cuando hay un déficit de serotonina, se relaciona con depresión, y bueno, muchos de los antidepresivos trabajan directamente con la inhibición o el aumento de la secreción de la serotonina. Por tanto, se habla de que un gran porcentaje de este neurotransmisor se produce como tal en el intestino. También la dopamina, que también es un neurotransmisor que se relaciona con los estados de placer o de felicidad también, el GABA, que está en relación también con el estrés, con la ansiedad. Entonces, por nombrar algunos, ¿ya? Y la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso es bidireccional, es decir, que va desde el sistema nervioso entérico, o sea, desde el intestino hacia el cerebro, y viceversa. No es solamente antes creíamos más que el sistema nervioso central era el que dominaba o que controlaba, ¿no? el sistema, todos los demás sistemas, pero ahora se ha demostrado que no, que la relación es bidireccional, porque hay neuronas en ambos sistemas, y entendiendo que somos un todo, ¿no? Que entendiendo, partiendo de esa base de que no estamos separados por partes, o sea, si estamos separados por sistema, más que nada
por una forma de estudiarlo desde la medicina, pero está todo integrado. Entonces, el intestino recibe señales reguladoras del sistema nervioso y la microbiota como tal puede regular funciones esenciales del sistema nervioso central. ¿Ya? Y esta comunicación, como les decía, aferente y eferente, neural, puede provocar también cambios endocrinos, también porque está también en relación a la secreción, por ejemplo, de adrenalina y noradrenalina y de cortisol, que son las hormonas que se secretan durante el estrés. Y bueno, y está mediada por señales inmunológicas, y bueno, el sistema gastrointestinal tiene aproximadamente 500 millones de terminaciones nerviosas, ¿ya? Y el mayor componente de células inmunes de nuestro organismo. Aquí voy a volver un poco atrás. Ahora se está hablando de lo que son los psicobióticos, ¿ya? Porque luego les voy a comentar lo que son los probióticos, pero ahora se está hablando de los psicobióticos, que pueden ser probióticos, que bueno, los probióticos pueden ayudar a estos psicobióticos, ya que van a permitir que funcione mejor esta relación intestino-cerebro a través de la secreción de neurotransmisores, que como les comentaba, de la serotonina, como el ejemplo más importante, ¿no? Las citoquinas que le comentaba hace un rato, que tienen que ver con la inflamación, ¿ya? Y algunos metabolitos y moléculas bacterianas, que bueno, que eso es otro tema, también está en relación, por ejemplo, con los ácidos grasos de cadena corta, que van a ayudar a permitir que, por ejemplo, el triptófano u otro bupirato, por decirles nombres, porque no quiero entrar más en, perdón, ay, se dejó de compartir, no quiero entrar en tanto detalle porque es mucha información, pero en el fondo es súper importante que nuestro intestino esté funcionando de manera adecuada para permitir que las funciones tanto a nivel cerebral y físico se puedan se puedan llevar a cabo. Entonces, aquí también es súper importante para esta comunicación que existe entre el cerebro y el intestino, el nervio vago, que es el 10º par craneal, que es el más grande y el que comunica nuestro cerebro con nuestro intestino. Es un nervio que tiene una función reguladora del sistema nervioso periférico, está dentro del parasimpático, que es decir que es el que regula el sistema nervioso simpático, y el simpático es el que se activa cuando estamos en mecanismos de estrés. O sea que el nervio vago va a tener una función importante en la regulación del estrés, principalmente en este sentido, ¿ya? Ahí, bueno, es una imagen o sea, el nervio vago, o sea, pasa por todo, o sea, el nervio más importante, dicen que es vago, yo no sé por qué es vago, porque tiene unas funciones en casi todo nuestro sistema cardiovascular y sobre todo en nuestro sistema entérico y digestivo. Ya, creo que eso ya se los comenté, que está relacionado. Bueno, ahora también aparte de la relación de la microbiota con enfermedades autoinmunes, también se está estudiando bastante con enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas, como le comentaba, como la enfermedad de Parkinson. En las neuropsiquiátricas se está pensando que tiene una relación importante con la esquizofrenia, y bueno, ya hace tiempo lo que estamos avanzando en el estudio, por ejemplo, del autismo. Ya aquí volver a hablar del nervio vago, esta relación entre nuestro cerebro y nuestro intestino, ya ahí es una imagen, no es real, no es una imagen más bien artística, pero de cómo está el caminito. Yo diría que esos caminitos que están ahí sería el vago, que es el que manda esta información, ¿no? Mediante la transmisión de información, bueno, eso ya se los comenté. El nervio vago es capaz de percibir la microbiota, ya enviar información al intestino, del intestino al sistema nervioso central, y así generar respuestas adecuadas frente a diversos estímulos. Ya el nervio vago posee
propiedades antiinflamatorias y se ha visto que el estrés inhibe su función mientras que activa el sistema nervioso simpático, lo que les comentaba. La intercomunicación entre el nervio vago y el sistema nervioso central es una evidencia tanto anatómica como fisiológica. Y bueno, se han hecho varios estudios en ese sentido con ratas principalmente, de cortar, seccionar este nervio vago y ver y cómo realmente se deteriora funciones muy importantes y además se corta un poco la comunicación entre este eje intestino-cerebro, ¿ya? Y bueno, y a partir de eso se están viendo cómo se puede tratar enfermedades neuropsiquiátricas, ya no desde solamente la química, ¿no? Sino que con ciertas bacterias intestinales introducirlas en nuestro intestino para mejorar funciones cognitivas, por ejemplo, ¿ya? Hay varios estudios que están haciendo con trasplante de heces, no en humanos aún, pero en ratas, y lo que han visto es que, por ejemplo, una rata que está, una rata obesa, se le hace un trasplante a una rata que no tiene obesidad, y la rata que no tiene obesidad comienza a aumentar de peso y viceversa, o sea que en realidad tiene mucha importancia, por ejemplo, en eso se han avanzado harto en la obesidad, también en la diabetes, ¿ya? Bueno, para comentarle algunos géneros de estas bacterias como las Lactobacillus y Bifidobacterium segregan o modulan sustancias neurotransmisoras, como les decía, como el GABA, la acetilcolina, la serotonina, que están implicadas en la regulación de muchos procesos fisiológicos y neurológicos, y que estos problemas se relacionan directamente con ansiedad o depresión. ¿Ya? Y se ha visto que la implicación de la microbiota en la estabilización de la homeostasis es la capacidad que tiene el organismo de adaptarse y de que todas las hormonas, neurotransmisores, todas las sustancias que están en nuestro organismo funcionen de manera adecuada, y que para que estemos en un estado de salud y no de enfermedad. Y esta estabilización de esta homeostasis del sistema inmune y también en la predisposición del huésped, o sea, de nosotros, del humano, a padecer enfermedades neuropsiquiátricas y del sistema nervioso central, como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer o del Parkinson. Volviendo al tema del psicobiótico, esto fue acuñado hace muy poco tiempo, el 2013, por un catedrático de psiquiatría en Irlanda, que las investigaciones en modelos animales han demostrado el potencial de algunos microorganismos para tratar diferentes trastornos mentales. ¿Ya? Experimentos recientes han develado que los productos lácteos fermentados, ya, por ejemplo, el yogur de pajarito, ya habían usado se usa bastante, creo que de los probióticos, de los más comunes de los probióticos eh, como vegetales, tienen la capacidad de alterar el comportamiento, ¿ya? Científicos de la Universidad de California demostraron en el 2013 que el consumo diario de yogur, ya simplemente de cualquier yogur, altera regiones cerebrales asociadas con el control de emociones, ¿ya? Estuve leyendo sobre unos estudios que hablaban sobre, por ejemplo, el chamito y todos estos probióticos en realidad que al parecer no tenían mayores como componentes extra que cualquier yogur convencional, entendiendo que los yogur tienen un proceso de fermentación como tal para hacer yogur. Entonces ahí se hablaba un poco de que no era, que era como falsa publicidad, ya el tema de los yogur. Yo en lo personal, bueno, después le vamos a hablar de probióticos, recomiendo quizás el yogur de pajarito más que comprar estos chamitos que al final no tienen tanta mayor cantidad de probióticos que cualquier otro yogur. Y también en el caso de las personas que no consumen lácteos, y que yo también prefiero el uso de chucrut o de fermentados a partir de agua, y, y también la conocida kombucha, que es es el SCOBY, son una cantidad de microorganismos que también se les llama el té
el té, ¿cómo? El té y como de India, no me acuerdo cómo le dicen comúnmente. Alguien si me puede ayudar o lo conoce, como el té, un tipo de té, porque se hace a partir de té y de azúcar. Ya, pero eso les voy a comentar al final, como para, pero entender que los psicobióticos en el fondo se está hablando de los probióticos que ayudan a mejorar esta flora intestinal y de esa manera también regular este eje intestino-cerebro. No sé si hay alguien comentando porque no veo nada ni me veo a mí misma. Em, pero bueno, si no, Bárbara, me comentas por favor si estás ahí, si hay alguna pregunta o algún comentario. Sí, pero era por el tema de si íbamos a subir la grabación y él estaba avisando que lo íbamos a subir al canal de YouTube. Ya, ok. Ya me pone nerviosa eso, pero bueno. Ya, el estrés, entonces, comprendiendo este eje, queda claro, no sé, yo he hablado como un poco como loro, pero quiero saber si queda claro el concepto que les quiero transmitir, porque ya son las 7:30. ¿Sí? A ver, dejar de compartir. A ver si queda claro. Sí, veo deditos parados. Bien claro. Ya, qué bueno. Sí, sí se Clarísimo. Súper. entiende. Ya, qué bueno. Ya, es que como estoy hablando sola frente a una pantalla, no veo a nadie, no veo caras, no veo expresiones. Entonces, bueno, me alegro que quede claro. Voy a seguir compartiendo pantalla entonces para continuar con la presentación. Compartir. Entonces, entendiendo esta relación que tenemos del eje intestino-cerebro, el estrés como tal provoca una disminución de la diversidad microbiana en los intestinos de los ratones, como les decía, la desaparición de especies beneficiosas, o sea que vamos perdiendo especies con el estrés, y el aumento de un crecimiento de las patógenas, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de esto, que no solamente el estrés, sino que la alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la cándida, ya la cándida, que es un hongo, que es parte de nuestra microbiota, y que ella se vuelve patológica cuando las condiciones, nosotros le damos las condiciones para que ella se vuelva mala, ¿no? Y que tiene relación con el estrés y con el exceso de azúcar en sangre, ¿ya? Entonces, eso es un ejemplo de cuando hay un desequilibrio de esta microflora intestinal. Y un estudio en la universidad, una universidad tecnológica en Australia, analizó el microbioma de estudiantes universitarios, ¿ya? Antes y durante la época de exámenes. Y esta flora intestinal perdió lactobacillus, ya, o sea, bacterias productoras de ácido láctico. Y cada vez hay más estudios en marcha sobre la relación de la alimentación, la microbiota, el comportamiento y el estado de ánimo, que están apoyados por la neurociencia, ¿ya? O sea que hay cada vez más estudios que demuestran eso. Para ustedes es importante este tema porque sé que muchos están pasando por estrés y quizás tener una microbiota más adecuada pudiera ayudarlos a regular esto y que no se enfermen. Ya, bueno, han probado distintas cepas en este instituto, bueno, en el Instituto de Microbioma de una universidad de Holanda, también han probado que Lactobacillus rhamsus está conocido por su capacidad para modular el sistema inmune, reduce los niveles de ansiedad en ratones adultos mediante alteraciones a nivel de los receptores del neurotransmisor GABA, que ya les había comentado anteriormente, y es el mismo mecanismo de acción del diazepam, el fármaco más recetado para tratar la ansiedad, ¿ya? El diazepam, el clonazepam, el clotazepam, el RICE, todo esto, estos medicamentos ansiolíticos ya, que son benzodiazepinas, que en el fondo igual generan cierta dependencia en las personas cuando se toman, se administran a veces también demasiado tiempo y las personas generan dependencia, algunas toman estos medicamentos para dormir y ya después no pueden dormirse en estos medicamentos, entonces
probando este Lactobacillus rhamnosus, o sea, son cepas específicas que ayudan para ciertos síntomas, ¿no? Ahora se está hablando de los probióticos así como los antibióticos, es decir, bueno, para cierta patología, por ejemplo, se está usando bastante para apoyar o complementar el tratamiento del autismo con Lactobacillus reutérios, por ejemplo, que no sale aquí, pero se los comento, o sea, tampoco es llegar y tomar cualquier probiótico, como muchas veces van a la farmacia, no, te recomiendan un probiótico que es el más barato, pero no se sabe la cantidad de colonias que tiene ese probiótico y si es específicamente para lo que yo necesito. Entonces, ojo ahí también de entender que hay distintas cepas y que no cualquier probiótico nos va a servir a todos. ¿Ya? Y otra bacteria, que es el Bifidobacterium longum, consiguió influir sobre los mismos factores en un estudio realizado el año pasado. No solamente reduce la sensación subjetiva de estrés sentidos por los sujetos del experimento, sino que también disminuye los niveles de cortisol, modifica la actividad cerebral y mejora la función cognitiva, particularmente la memoria. Así es que eso bien importante. Ahora, la idea también, o sea, de esto es comentarle que están estos estudios, pero la idea no es así tomar y decir, ah, bueno, ahora yo voy a tomar el Bifidobacterium longum porque me va a mejorar la memoria, ¿no? Sino que mantener condiciones estables y siempre estar alimentándonos bien y previniendo enfermarnos. Pero bueno, eso les voy a comentar más adelante. Y bueno, últimamente se ha ampliado la definición de psicobiótico a todo aquello que a través de cambios en la microbiota intestinal consigue efectos psicológicos sin tener que ser necesariamente un microorganismo vivo. Esto significaría incluir los prebióticos, pero también el ejercicio físico y la dieta, como les comentaba, que afectan a las comunidades bacterianas en el intestino y influyen en el estado de ánimo y en la cognición. O sea, es decir que en realidad psicobiótico va a ser prebióticos, que después les voy a ampliar el concepto, que son en el fondo, los prebióticos son el alimento que necesita el probiótico para vivir, ¿no? Si el probiótico está con los probióticos, hay algunos que son simbióticos también, que tienen prebióticos y probióticos, o sea, que dan población de bacterias y diversidad de bacterias a nuestro intestino y alimento a estas bacterias para que puedan ejercer sus funciones, ¿no? Y entonces el ejercicio físico está bien relacionado, o sea, el sedentarismo está en relación también con una menor cantidad de bacterias intestinales y de diversidad intestinal, ¿ya? O sea, son hartos factores que influyen para tener saludables estas comunidades. Y aquí les voy a hablar un poquito también del deporte de paso, porque también la idea es que de estas charlas es que mejorar los estilos de vida. Hoy día teníamos una reunión de equipo y yo comentaba eso, que a través de la telemedicina en este momento lo que más he podido hacer y creo que es lo más importante en recalcar es en la prevención, en fortalecer y en educar sobre los estilos de vida saludables, y creo que en este momento más que nunca es importante el deporte, ¿ya? Porque estamos en un estado de sedentarismo, estamos frente a las pantallas en este mismo momento, lo estamos haciendo y bueno, están estudiando a través de la pantalla, yo estoy trabajando, todos estamos en esta modalidad, no todos, ¿no? Los que afortunadamente podemos también, pero por lo mismo necesitamos movernos más porque no nos estamos moviendo para realizar nuestras actividades. Entonces, los beneficios del deporte, aparte de mejorar esta flora intestinal, es que disminuye por sí solo los niveles de estrés, de ansiedad, libera endorfinas, que promueve la sensación de bienestar, impulsa la creatividad, mejora la autoestima, la autoconfianza y ralentiza la aparición de enfermedades neurodegenerativas, como ya hablamos también con la microbiota de Alzheimer, Parkinson, y potencia ciertas habilidades cognitivas, ya como la memoria, la atención y la concentración. Yo sé que lamentablemente no tenemos una cultura deportiva, tanto no tenemos, nuestro país lamentablemente no tenemos, pero creo que cada vez más gracias a esto también, estos horarios de deporte, yo vi bastante gente ocupándola y creo que
Lo importante es empezar de a poquito. Yo siempre les recomiendo empezar 10 minutos al día, 15 minutos, y así ir aumentando, y ya el cuerpo mismo lo va pidiendo porque se va generando cambios a nivel de la secreción de dopamina y de serotonina, que eso se ve ya con una semana de ejercicio de manera regular. Así que los invito a eso. Y bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna? A ver, voy a hacer alguna pausa porque creo que llevo mucho rato hablando sola. ¿Alguna pausa, alguna comentario, alguna duda al respecto? Súper bien. ¿Sí? ¿Continúo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola, Hola, sí, Verónica. Verónica, hola. ¿cierto? Sí, Sí. verán, sí, no, lo que pasa es que iba a comentar porque, bueno, tengo a mi papá, padece la enfermedad de Parkinson. Recuerdo que un tiempo estuve leyendo información sobre eso y ahí me enteré que también estaba, o sea, ahí como que entendí un poquito que tenía la relación con el tema intestinal la enfermedad que él padece. Y lo mismo también con una compañera que tiene a su hijo que tiene autismo y ella también se encarga de darle el yogur de pajarito, la Ujú. kombucha, todas esas cosas. Y claro, ahora me está quedando como un poquito más claro la relación que existe. Eso. Sí, bueno, de hecho, muchas enfermedades neuropsiquiátricas y neurológicas tienen un síntoma digestivo de por medio. Ujú. ¿Ya? Y también las enfermedades de salud mental, o sea, muchas personas que están con ansiedad o que están con depresión, tienen también, no sé, asociado estreñimiento, meteorismo, dolor abdominal, o diarrea alternado de estreñimiento. Entonces, ahí se ve la relación eje intestino-cerebro, ¿no? O sea, de que Ujú. también, o sea, en todas las enfermedades o dolencias, por decirlo a veces, no patologizar ciertos síntomas, ¿no? Porque si estamos adaptando en una situación es lógico que nos sintamos mal, o si estamos pasando por un duelo también es lógico que a veces nos sintamos mal, y eso no significa que estemos enfermos, ojo ahí. Claro. Pero bueno, cuando está acompañado de síntomas digestivos es súper importante que además del tratamiento de base, que muchas veces, por ejemplo, en una depresión puede ser un antidepresivo, también se complemente con el uso de probióticos, ya para mejorar, porque ya el uso de cualquier antibiótico, cualquier medicamento químico va a dañar esta flora. Obviamente los antibióticos de por sí, porque esa es su función, matar bacterias, Claro. también mata las bacterias positivas que tenemos, y no positivas me refiero a que tienen un efecto beneficioso, mutualista, simbiótico, para nuestra salud. Entonces, los antibióticos arrasan con nuestra microflora, pero también los antidepresivos, los corticoides, cualquier químico que estemos usando de manera regular. Entonces, les recomiendo a los que están con algún tratamiento que se suplementen con probióticos y de manera vegetal, como lo que tú comentabas, Verónica, o sea, puede ser con yogur de pajarito, puede ser con chucrut, puede ser con esta kombucha, porque son probióticos de origen vegetal y que el cuerpo va a tomar lo que necesita y eliminar lo que no, ¿ya? Pero no tomar, o sea, si van a tomar como cápsula, les recomiendo mejor consultar a un médico, médica que tenga conocimiento de esta área para que le diga, porque hay ciertos probióticos que son más indicados para ciertas enfermedades cuando ya se toman de manera química como en cápsula. Ya, Ah, a ver, estoy gracias. leyendo aquí. Gracias a ti por tu comentario. Eduardo dice, ¿esta microbiota nacemos con ella o viene, por ejemplo, a ver, o viene, por ejemplo, en algunos alimentos que no sé, desconozco el tema, pero puede que ahí venir alguna bacteria loquita por ahí? Bueno, sí, es muy importante cómo nacemos, como comentaba al principio de la presentación, o sea, de nuestro parto. También la lactancia materna es bien importante. Y bueno, los alimentos en general, los que contienen fibra, las frutas y las verduras principalmente son los que tienen los alimentos fermentados, los encurtidos, como se le llama, por ejemplo, los pepinillos,
tienen una cierta cantidad de bacterias, ¿ya? El yogur, o sea, hay varios alimentos que tienen de por sí bacterias, pero así como tomarlos como probióticos como tal, no, solamente ayudan a regular o a darle un poquito más de bacterias a estas comunidades, pero lo que de por sí que nos aportan realmente son estos probióticos, ya sea en cápsula o de manera vegetal. A mí no me quedó muy claro qué sucede con la microbiota cuando hacemos ejercicio. Ya, bueno, en realidad hay muchos mecanismos que no son así exactamente conocidos, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, el ejercicio como tal va a permitir que lo que hablábamos recién del nervio vago, o sea, va a permitir que disminuyamos nuestros niveles de estrés, ¿ya? Y al disminuir nuestros niveles de estrés, el sistema nervioso simpático no va a estar tan activado y va a permitir que el vago cumpla esta función de dirección del eje intestino-cerebro y que de esta manera estas microcomunidades puedan estar bien, porque el estrés o el cortisol o la adrenalina lo que hace es matar o no generarle las condiciones, no matar, sino que no darle el ambiente adecuado a estas bacterias para que vivan en armonía. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos. Y en realidad esto se basa en estudios de la relación de personas con sedentarismo versus las personas con ejercicio físico. Pero como está todo en estudio, un mecanismo exacto, la verdad es que no sabría decirle. Dice. Cuando los lácteos afectan el comportamiento, ¿es en mala forma o en buena forma? No entendí la pregunta de los lácteos. Cuando los lácteos afectan el comportamiento, bueno, en realidad los lácteos, comentarte que los lácteos en general depende de las personas, hay personas que tienen tolerancia a los lácteos y otras que no. Ya a veces no necesariamente hay una intolerancia solo a la lactosa, sino también a la caseína, que es la proteína que tienen los lácteos y que puede dañar el intestino, ¿ya? ¿Por qué? Porque son proteínas con alto componente molecular y que a veces dañan y se filtran en los enterocitos, que son las células que están en nuestro intestino. Ya hay personas que toleran bien y otras que no. Y eso, por ejemplo, se ve al retirar lácteos de personas que, por ejemplo, tienen inflamación o meteorismo, ya, y si se retira los lácteos, a veces se hace por prueba de ensayo-error o también se pueden hacer por exámenes de sangre de ver si hay cierta intolerancia a los lácteos. Ya, ahora, hay lácteos como por ejemplo el yogur o el yogur de pajarito específicamente, que son más beneficiosos porque también producen estos lactobacilos y bacterias que nos ayudan a mejorar nuestra microbiota intestinal. Ya, como todo, esto no es una regla para todos, como le digo, esto es una información general y que cada persona, si tiene algún síntoma en específico, yo les recomiendo consultar a un médico, consultar conmigo. Yo soy la médica de la edad y tengo atenciones virtuales, ustedes se pueden comunicar conmigo y tener una atención personalizada para ver qué es lo mejor para cada cual. Este es un tratamiento individualizado en general, entendiendo que todos somos seres distintos y tenemos distintas necesidades. Gracias. Nos puede dar su correo. Le voy a dejar mi correo al final. Y aquí dice qué pasa en el caso de sobrecrecimiento bacteriano. En el caso de las bacterias intestinales, cuando están en equilibrio, no debiera haber ningún problema. Ahora, sobrecrecimiento bacteriano, ¿de qué? Ahora, por ejemplo, yo te comentaba el tema de la cándida, que es un hongo que vive naturalmente en nuestro organismo, pero por ejemplo, de repente cuando hay un desequilibrio o una baja inmunológica, o también se alimentan de azúcar, ya la principal componente de la cándida, o sea, lo que más le gusta a ella comer es el azúcar y tener humedad. Entonces, las zonas donde haya humedad y aumento del azúcar en sangre, ella va a ponerse más feliz, va a volverse patológica en vez de beneficiosa. Entonces, eso ocurre bastante en mujeres con candidiasis vaginal, por ejemplo,
y también ahora se está hablando de la candidiasis intestinal, que es más difícil de detectar, ¿ya? Y que generalmente está asociado, se puede confundir con un síndrome de colon irritable porque tiene meteorismo, aumento, como la hinchazón, me refiero a meteorismo e hinchazón, y dolores de cabeza, o sea, dolores que a veces no tienen relación directa con el intestino. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Hola, consulta, muchos pacientes intubados por COVID-19 le están colocando corticoides. Bueno, como te comentaba, en realidad los corticoides y cualquier medicamento químico va a afectar las bacterias intestinales. Ahora, obviamente, en todo caso no vamos a dejar de intubar a un paciente que corre en riesgo su vida porque se le va a dañar la microbiota, ¿no? O sea, en el fondo siempre hay que ver riesgo-beneficio, o sea, hay cosas que nosotros tenemos que hacer, si hay una infección bacteriana, hay que dar antibiótico en ciertos casos, obviamente comprobando que es una infección bacteriana, no abusando de estos fármacos. Los corticoides son muy buenos para salvar vidas, no para tratamientos tan a largo plazo. Entonces, depende, pero sí, cuando hay pacientes que han pasado por procesos de enfermedades crónicas o enfermedades agudas como el COVID, lo recomendable es repoblar esas bacterias, o sea, dar un tratamiento específico a base de probióticos ya más específicos, darle como en cápsula y también en vegetales, o sea, fortalecer este sistema inmunológico con distintas vías, ¿no? Puede ser también con vitamina C, o sea, es individualizado el tratamiento, pero se recomienda en casos de uso prolongado de cualquier medicamento o de haber estado en esta situación también de intubación, que es una situación ya compleja. Eso obviamente influye en todo la microbiota y hay que ayudar a recuperarla, se puede recuperar, entonces eso es importante también. Ya voy a continuar con la presentación, porque ya son casi las 8 y no quiero aburrirlos, quiero que les quede claro el tema y que lo puedan aplicar sobre todo, eso es lo más importante, que lo apliquen a su vida, que lo puedan aportar. Entonces, vamos a hablar ahora sobre los alimentos psicobióticos, que eran como varias preguntas que estaban hablando recién. Son alimentos fermentados que proporcionan bacterias buenas, estos probióticos que ya hemos hablado bastante, pero como no sobreviven en el colon durante más de 1 o 2 semanas, es necesario incluirlos diariamente en nuestra alimentación. O sea, no es que tomamos un alimento probiótico un día y luego ya con eso estamos bien, no, sino que la idea es incorporarlo como un hábito, así mismo como el ejercicio, así mismo como una alimentación saludable, tenerla presente siempre. Entonces, una es el yogur, los pepinillos, como todos estos encurtidos que les comentaba y otras cosas que yo no conozco tanto. El kéfir, que es el que se le llama a esta kombucha, o el kéfir también el kéfir también es el yogur de pajarito. El miso, que es una bebida de origen asiático. El chucrut, pero no el chucrut que nosotros consumimos normalmente con los completos, porque ese chucrut es a partir de, sobre todo de vinagre, sino que el chucrut que se hace a partir de vegetales fermentados, ¿ya? Si ustedes buscan esa información de cómo preparar chucrut a partir de vegetales, es una preparación realmente muy sencilla, ¿no? Se basa principalmente en cortar los vegetales, ya sea repollo, puede ser zapallito italiano, puede ser zanahoria, o sea, cualquier vegetal tiene la capacidad de fermentar. Y eso lo que tiene que pasar por un proceso de, se le pone un poco de sal para que bote este líquido, que ese líquido va a ser el que va, donde se van a generar las bacterias, y se pone en un frasco de vidrio, ojalá sin contacto con aire, ¿ya? Pero es un proceso que podemos hacer quizá un taller en otro momento, pero pueden buscar información, hay mucha información de cómo hacer vegetales fermentados o chucrut, ¿ya? O el té de kombucha que les comentaba, que le decían el té tibetano o algo así. También se puede actuar
También se puede actuar sobre la flora tomando prebióticos que contienen nutrientes no digeribles, pero que alimentan a los microorganismos de la flora intestinal, los que les comentaba recién. Y esos pueden ser cereales integrales, coliflor, calabaza, cebolla, calabacín, que es el zapallo, plátano, ciruela. En el fondo son frutas y verduras principalmente, eso es lo que comen, crudas, ojo, crudas, principalmente crudas. Uso de probióticos, por ejemplo, hay muchos, bacterias, lactobacilos, streptococos, a dosis adecuada producen beneficios en pacientes afectados por alteraciones mentales o emocionales, ya que ayudan a generar sustancias como la serotonina con efectos ansiolíticos y antidepresivos, y también se ha comprobado en ensayos clínicos que los suplementos de probióticos en voluntarios sanos, o sea, en personas que no tienen ninguna patología, también mejoraban los niveles de estrés psicológico, la ira, hostilidad, la ansiedad y la depresión. O sea, la verdad es que para mí, como siendo del área de la salud, para mí esto yo lo conozco hace unos años, no desde el pregrado tan profundamente, y ha sido un gran descubrimiento porque entender que nuestras bacterias tienen mayor protagonismo en nuestra salud de lo que pensábamos. Imaginar ayudar a mejorar los niveles de estrés va a permitir que nosotros también tengamos mejores relaciones con nuestros seres queridos, que muchas veces eso también influye en nuestra vida, ¿no? Nuestras relaciones humanas son fundamentales, y si nosotros tenemos niveles más bajos de estrés, de ira, de hostilidad, vamos a estar en el fondo sentirnos más felices, más plenos, y llevar a cabo mejor nuestras funciones, ¿no? Y bueno, no hemos hablado, que quizás era algo importante, de los enemigos de las microbiotas. O sea, ¿qué es lo que daña nuestro microbiota? Que pueden ser algunos hábitos, como el exceso de azúcar, ya que provoca una excesiva fermentación de los hidratos de carbono y causan ansiedad e irritabilidad. Aditivos alimentarios, ya todos estos químicos que vienen en los alimentos procesados, tienen un efecto detergente, ya que alteran la relación entre el moco intestinal y las bacterias y favorecen la inflamación y el sobrepeso. El estrés, que ya hemos hablado bastante, que altera la microbiota, perdón, al igual que los antiácidos, ya que esto reduce la acidez gástrica, que posee efectos sobre la salud mental. El jengibre, la canela y el regaliz, que ayudan a restaurar el pH. El estreñimiento, que ya a partir del tercer día produce una disminución de bacterias como el lactobacillus y el bifidobacterium, y un aumento de la ansiedad y síntomas depresivos. O sea, ya el estreñimiento en sí mismo puede provocar hasta dolores de cabeza, mucho malestar en las personas que lo padecen. Y lo que habíamos comentado ya, los antibióticos y bueno, que algunos bactericidas naturales en el fondo que no perjudican la microbiota, como son el aceite de orégano, el árbol de té, hoja de olivo y el ajo, entre otros. O sea, estos son los principales enemigos de la microbiota. Creo que el número uno sin duda es el exceso de azúcar, y el exceso de azúcar no solamente es consumir azúcar, de tomar el azúcar con el té, el café, sino que el pan, por ejemplo, que se transforma también en azúcar, sobre todo lo que son las harinas refinadas, ¿ya? O sea, sí, desde esa perspectiva es recomendable consumir más harinas que sean de origen no refinado, o sea, ¿cómo se llama? Integrales, disculpen. O otras harinas también, como por ejemplo probar con harinas de arroz, harinas de avena, otro tipo de harinas que no solo sean de trigo. Y bueno, aquí hablar ya de los probióticos, que ya hemos hablado mucho de ellos, pero según la OMS son microorganismos vivos que, cuando son suministrados en cantidades adecuadas, promueven beneficios en la salud del organismo del huésped. Y los prebióticos, que es un ingrediente fermentado selectivamente, no solamente fermentado, sino que también frutas y verduras, como habíamos comentado, en su mayoría se utilizan actualmente como ingredientes alimentarios. Y los simbióticos, que son los productos que contienen tanto probióticos como prebióticos y que confieren beneficios a la salud de las bacterias ácido-lácticas, ¿ya?
La fermentación, lo que se habla, quería comentar la fermentación, que es lo que nosotros buscamos a través de, por ejemplo, de preparar estos chucrut, o lo que es el yogur de pajarito, o lo que es el kéfir, como se llama, y la kombucha. Es un proceso por el cual un microorganismo transforma los alimentos en otros productos, habitualmente a través de la producción de ácido láctico, etanol y otros productos finales metabólicos, ¿ya? Bueno, las cepas de probióticos se identifican según su género, especie, subespecie, se corresponde por medio de una designación alfanumérica que identifica a cada célula, ¿ya? Y eso es importante, sobre todo, aplicarlo de manera adecuada, con una especificidad y con una evidencia científica al día. Ya, eso por eso les decía que no es llegar y tomar cualquier probiótico, que muchas veces van a la farmacia y dicen, no, toma este probiótico, pero en realidad tiene muy poca colonia o no es para el efecto que se busca. Y bueno, comentarles los alimentos psicobióticos, que son cosas que ustedes pueden mejorar en el sentido de que si van a elegir un cierto alimento, la idea es mejorar esa elección para que eso beneficie a su salud. Y los alimentos psicobióticos que equilibran la microbiota y las emociones, no todos son iguales, no es que todos generen un efecto psicoactivo claro, o sea, psicobiótico claro y activo, sino que también esto se ha demostrado que es de tener una dieta equilibrada. Y dentro de eso están los plátanos y las manzanas, aumentar una variedad de la flora, el ácido láctico, por ejemplo, el plátano también tiene triptófano, que el triptófano es un precursor de la serotonina y de la melatonina, que son importantes, como lo habíamos hablado ya de la serotonina en cuanto a la regulación y estabilización del ánimo, y la melatonina, que es la que se produce para nosotros tener un sueño reparador. El kéfir, que lo que había comentado, que no es un yogur más, el kéfir, que es el yogur de pajarito, la principal diferencia entre otras bacterias saludables es que también cuenta con lactobacillus, kéfir ranofaciens, que aumenta los niveles de triptófano también y serotonina, los neurotransmisores del bienestar. La cúrcuma también produce un aumento de la dieta occidental, alta en grasas, baja en fibra, produce un aumento de unas toxinas, los lipopolisacáridos, que pueden provocar ansias, síntomas depresivos o pérdidas de memoria. Ya los alimentos que tienen un efecto beneficioso sobre la microbiota y los lipopolisacáridos son el chocolate, el café, el té verde, las fresas y especialmente la cúrcuma, ya que también se ha visto un efecto antiinflamatorio de la cúrcuma. Se lo usan también para enfermedades reumatológicas, para dolor también. Los cereales integrales, como les había comentado, que tienen un aporte de fibra, regulan el tránsito, tienen un efecto prebiótico. Si tienen fibra, también ayudan a regular el tránsito y a evitar el estreñimiento, ¿no? La kombucha, como les había comentado, que es a partir de un fermentado de un hongo, contiene cepas prebióticas, ayuda a producir aminoácidos, enzimas activas a nivel del sistema nervioso. La sopa de miso, que es un alimento básico en la comida japonesa. El chucrut, que le habíamos comentado, que puede ser col fermentada, pero también cualquier otra vegetal fermentado, y produce lactobacillus y bifidobacterium. Y higos, uvas y ciruelas, y la leche materna, como les comentaba, que eso es un excelente probiótico que posee un probado efecto sobre la maduración del sistema inmune del bebé y del desarrollo neuronal y cognitivo a largo plazo. Ya eso, la leche materna, lo ideal, por eso se vuelve a insistir en la importancia de la lactancia materna exclusiva, ya. Sobre todo los primeros 6 meses y continuarlo hasta que se pueda, lo máximo. Y complementos nutricionales con psicobióticos pueden ser los Lactobacillus rhamnosus, el casei, el Bifidobacterius infantis, Bacillus, Lactobacillus acidophilus. O sea, cada uno tiene efectos distintos, algunos para la ansiedad, para el estrés y el dolor, para la fatiga, para la depresión, algunos también ayudan a producir dopamina. Todo va a depender de para qué se necesita, ya esos son unos ejemplos para que los conozcan,
pero en el fondo insistir en que cada persona es un ser único, tiene un genoma, ahora un enteroma, como se le dice a estas comunidades de bacterias que tenemos en nuestro intestino, y por tanto, si hay un síntoma, mejor consultar antes de tomar cualquier probiótico que esté en la farmacia, pero a modo general es a prevenir, a cuidar estas bacterias, sobre todo con lo que comentamos anteriormente, con la alimentación, con evitar el azúcar, el sedentarismo, evitar los alimentos tan procesados, o sea, tratar de consumir alimentos que vayan a darle comidita a estas bacterias y evitar, por ejemplo, la mayor cantidad de alimentos que sean transgénicos, que tengan sobre todo pesticidas, ¿ya? Porque también eso va a influir en nuestra microbiota. O sea, yo sé que a veces es difícil decir, bueno, no comemos nada porque todo tiene alguna alteración, ¿no? No estamos viviendo en un medio natural, no cultivamos nuestros propios alimentos, pero en la medida de lo posible tratar de consumir alimentos lo más natural, lejos de cosas que estén tan procesadas o envasadas. Ya, eso es por muchas gracias, agradecerles a todas su atención, comentarles que nosotros estamos con atenciones virtuales. El correo lo voy a comentar, lo voy a dejar en el chat. El correo es de medicosdae@ussc.cl. Ya ahí ustedes pueden solicitar hora para atenderse. Somos 2 médicas que estamos atendiendo, también somos nosotros como equipo DAE, seguimos trabajando, el nutricionista, las psicólogas y todas en función de apoyar a los estudiantes virtualmente hasta cuando podamos reintegrar nuestras funciones presenciales. Así es que, bueno, voy a leer acá algunos comentarios que creo que había. Nuestros pacientes, ya dice, si quieren comprar chucrut, Amor en Casa creo que vende hecho de la manera que dice la expositora. Sí, hay varias tiendas que están haciendo, yo compro uno que es Amargi también, les compro a ellas eso, el chucrut. Ya, y como todos los días, el chucrut no es para comérselo tanto, que es comer un poquitito, no comer una cucharadita al día. Aquí dice Evelyn, la cúrcuma también ayuda con los dolores premenstruales. Y dice, ¿se puede recomendar psicobióticos a personas con tratamiento? Sí, con tratamiento con psicofármacos, claro que sí. Lo ideal sería complementar estos tratamientos. Ya, de hecho, se está haciendo bastante ya y se ha mejorado los resultados de estos pacientes. Ya, sin quitarles completamente, pero muchos incluso han disminuido su cantidad de dosis de psicofármacos. Así que sí es muy recomendable. O sea, mi recomendación general en realidad es que cuiden su microbiota, o sea, eviten dañarla, eviten perderla y mejorar aumentando la cantidad de alimentos que contienen probióticos y incorporar los probióticos como parte de nuestra rutina diaria, de nuestra alimentación, como por ejemplo el uso de, no sé, por ejemplo la kombucha es algo que se va produciendo bastante, ella crece un montón y la gente que tiene, yo tengo porque me convidaron, o sea, no es que algo que se compre en alguna parte, entonces si alguno conoce a alguien que tiene, le puede sacar, que le convidar SCOBY se llama, se lo voy a anotar en el chat, que es SCOBY, que eso es una sigla en inglés que es symbiotic, bacteria, algo así, SCOBY, pero que eso ustedes lo pueden tener en un frasco de vidrio, ojalá lo más esterilizado posible para que no se contamine de otras bacterias, y ir dándole té con azúcar, y eso va a ir fermentando y se toma un vasito al día. O sea, la idea tampoco no es abusar de esto, sino que tomar pero tomar diariamente. Como decíamos, necesitamos estar poblando y alimentando diariamente estas bacterias. Entonces, ya sea con chucrut, ya sea con el té de kombucha, que es como lo más común, ¿no? Porque el miso y otras cosas se los menciono para que lo conozcan, pero lo que es más común en nuestra cultura es eso. Y el yogur de pajarito. Así que
eso es recomendable, y si tienen algún síntoma como estreñimiento o diarrea o están tomando algún medicamento o van a tomar antibióticos, yo les recomiendo que mejor se asesoren por un profesional y que les recomiende el probiótico más adecuado para ustedes, ¿ya? Ahora, a modo general, las cápsulas, cuando las personas no tienen kombucha, no tienen esta bacteria o estos probióticos vegetales a partir de vegetales, también hay algunos que son como generales que yo uso generalmente cuando se acompaña el uso de tratamiento antibiótico, como la lactoflora, la multiflora, que tienen generalmente lactobacilos y bifidobacterias, ¿ya? Pero si están con algún otro síntoma es mejor consultar. Yo les recomiendo que que no vayan a la farmacia y que les diga este es el mejor probiótico, porque generalmente esos probióticos tienen muy pocas colonias y no necesitas solo una cápsula, sino que varias, y claro, los probióticos los otros son un poco más caros, pero con una cápsula te va a dar toda la cantidad de colonias que necesitan tu intestino para lo que tú estás buscando. Así que eso les recomiendo, cualquier cosa que me consulten, y agradecerles su presencia, su interés, y quedo atenta a algún comentario, pregunta antes de finalizar. Aquí, bueno, dice, estuvo muy bueno el taller, muchas gracias por la información entregada. Bueno, si no hay comentarios ni Una preguntas más, consulta. agradecerle a usted. Sí, hay alguien ahí, cuéntame. Ah, sí, Verónica. una consulta, sí. Por ejemplo, en el caso de estas patologías, la neurodegenerativa o el tema que se está investigando con el TEA, eh, o sea, eso no implica el TEA es una condición, o sea, se va a mantener durante toda la vida. El Claro. mismo tema, por ejemplo, el Parkinson es crónico, Ujú. pero me imagino que lo que se haría o sea, los beneficios que aporta esta dieta es como atenuar un poco el progreso, por ejemplo, en el Parkinson, atenúa un poco el progreso de la enfermedad. En el caso del TEA, no, o sea, no me imagino, o sea, quisiera entender como el beneficio que se Mm. le otorga en sí a esas condiciones, o sea, a esas condiciones. Sí. En general, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, tiene, aparte del temblor en reposo, que es como el síntoma más común, Ujú. también se encuentra síntomas, por ejemplo, como motores típicos, alteraciones gastrointestinales, Sí. ¿ya? Entonces, eso tiene como un 70-80% de prevalencia. Entonces, tiene distensión abdominal, náusea y bueno, el estreñimiento es uno de los más comunes. Entonces, esta enfermedad igual es multifactorial, no solamente está en relación con las bacterias intestinales, sino que con la genética, y bueno, y los factores ambientales, pero sí lo que ayuda bastante es a disminuir la progresión de la enfermedad y a mejorar los síntomas motores gastrointestinales, lo cual es Mm. bastante bueno porque eso va a Sí. disminuir también el uso de, por ejemplo, de lactulosa o de cualquier medicamento que ayude al vaciamiento intestinal y los síntomas como tal, porque si una persona no tiene problemas digestivos, también sus funciones cognitivas van a ser mejores, pero en realidad más que nada la progresión de la enfermedad en cuanto a la enfermedad de Parkinson. Y en el trastorno del espectro autista Ujú. se ha relacionado con la Lactobacillus reuteris, que se les ha dado a varios niños y han mejorado el avance del progreso de sus funciones cognitivas y sobre todo sociales, ¿ya? Pero son todas cosas que actualmente están en estudio, ¿ya? Pero cada vez más avanzados, o sea, se está avanzando mucho más a paso agigantado el tema de la relación de la microbiota con enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas. Por eso es que me animé a hacer esta charla taller, ¿no? Yo creo que quizá en otro momento podemos hacer un taller de cómo hacer estas bebidas fermentadas, ¿no? Porque para mí me parece más importante eh, la autogestión, ¿no? De que no dependan tampoco de un probiótico o cápsula, sino que prevenir que siempre nuestra microbiota esté bien parada para prevenir que nos enfermemos, o complementar cualquier tratamiento que tengamos. Que eso ya sería como tal más un taller, ¿no? Eso, Sí. Gracias. de nada, de enfermedad de Alzheimer también está relacionada.
Entonces, sí, o sea, nosotros que somos jóvenes, bueno, me incluyo aquí entre tanta juventud, deberíamos prevenir, no esperar llegar a enfermarnos para cuidar nuestra microbiota. Dice, ¿hay algún sitio o página de ustedes para seguir y que entregue más información como esta, que estuvo interesante? ¿Y avisarán para charlas posteriores? Ay, gracias, muchas gracias por la información, estuvo buenísimo, muchas gracias, muchas gracias. Eduardo, si nosotros tenemos un Instagram de la DAE, ya, que es DAE UCSC, y, y también, bueno, se está mandando la información, tengo entendido que a través de correos masivos, cuando se hacen las próximas charlas, vamos a estar haciendo charlas todos los meses. Estamos abiertas a propuestas también de qué temas quieren abordar. Y bueno, y a través de eso, pues, de nuestras redes sociales y del mail masivo, que tengo entendido que se envió con el afiche que puse al inicio de la presentación. ¿Qué opinas de los trasplantes de deposiciones? Me parece loquísimo. Pues sí, es loco, ¿no? Suena feo y todo, pero se está haciendo en ratas actualmente, no se ha hecho en humanos, se está haciendo en ratas, más que con el objetivo de ver un tratamiento, yo creo. Es con el objetivo de comprender y de estudiar que realmente la microbiota tiene relación, por ejemplo, en la obesidad o en trastornos de comportamiento también. Ha sido como más como un estudio que como un tratamiento en realidad. Yo creo que más que el tratamiento buscar de deposiciones como tal, es de comprender esta microbiota y suplementarla en las comunidades que hacen falta. Ah, canal de YouTube Salud DAE, aquí está diciendo Bárbara que tiene el Zoom. Excelente equipo, ok, muchas gracias. Bueno, ya creo que es hora de finalizar. Muchas gracias, Bárbara, muchas gracias a las personas que se conectaron, las personas que se mantuvieron presentes.